Han querido aprovechar esta ley de amnistía para sacar a unos políticos presos por otros cargos de vagabundería, por decir una serie de cosas de pensamiento. Nos reprimen, nos persiguen, nos cierran los medios, torturan. Aquí hay tortura. Vamos a hablar claro. El caso de nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica, han mantenido silencio. Pero muchos obispos, Mauricio, han sido cómplices, porque el silencio es cómplice. ¿Cómo tú vas a bendecir lo malo? ¿Cómo tú vas a bendecir la cabeza de lo que está torturando? Entonces, ¿por qué no se activan estas vicarías de derechos humanos? La misión El Buen Pastor, donde le da dinerito no solamente a pastores de las sectas evangélicas. Hoy hablaremos de un tema que a muchos aparentemente les incomoda hablar. Tocaremos el tema sensible de lo que significa un silencio presuntamente cómplice de líderes de todas las iglesias en Venezuela. Hablaremos de complicidad, pero también de una serie de beneficios que habrían recibido algunas personas encargadas de muchas iglesias por callar y no denunciar lo que ocurre puertas adentro de la revolución. Hoy hablaremos con un hombre que ha decidido tomarse la causa de los presos políticos como propia. Ha luchado con los familiares para que esto no quede silenciado. Ha decidido hablar en contra de quienes considera son los responsables de un silencio cómplice. Hablamos con Giovanni Lucio Mas, quien es fray en el Tigre, Estado Anzoátegui, y quien hoy nos revela lo que a muchos les incomoda. Pero también te pedimos que te quedes hasta el final para que comprendas exactamente lo que ocurre con las iglesias en Venezuela y cuál es la propuesta que hay para que unidos logren una causa común, la libertad de todos los presos políticos. Y bien, esta hora me acompaña Fray Giovanni Lucio Mas. Él es gran prior de la Asociación Canónica de la Iglesia Católica Orden de los Pobres Caballeros de Cristo Venezuela. Le doy la bienvenida, Fray, y cuénteme una cosa. ¿Qué hacen ustedes en Venezuela? Dios lo bendiga en Cristo y María a toda la teleaudiencia de este prestigioso canal, ¿no? Como es Mauricio Cabal, hay mucha cabalidad acá, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos nosotros en Venezuela? Bueno, somos una orden religiosa con personalidad jurídica, con personalidad eclesiástica aprobada por la Iglesia Católica, y nosotros representamos la restauración de los templarios en el mundo, que comenzó por Venezuela y se expandió a otras regiones. Estamos en la diócesis de Cartagena, en España, y bueno, hemos ido a diferentes diócesis. A mí me tocó a nivel mundial adaptar las reglas de San Bernardo Bac de Claraval al Código de Derecho Canónico. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, somos una orden, somos religiosos, somos laicos consagrados, no somos sacerdotes, somos laicos consagrados. O sea, como hay monjas, hay monjes, no somos monjes. Entonces, bueno, primero la defensa de la fe cristiana católica, o sea, de la civilización occidental. Y nuestra labor pastoral está en los barrios, en los vertederos de basura, en el apoyo a las parroquias, a nuestros hermanos sacerdotes, y en fin, una orden religiosa como los benedictinos, como los franciscanos, pero con una disciplina monástico-militar. Cuénteme una cosa, usted ha hecho un llamado a la iglesia para que se unan, porque ustedes tienen una causa y están trabajando en pro de los presos políticos. Hábleme sobre eso. ¿Qué está pasando con los presos políticos? ¿Realmente hay presos políticos en Venezuela o es simplemente un rumor o una campaña que se ha hecho en contra de la revolución bolivariana? Bueno, primeramente, claro que lo que está a la vista no necesita anteojos. Hay presos políticos y no hay que confundir con políticos presos, que son dos cosas diferentes acá, porque han querido aprovechar esta ley de amnistía para sacar a unos políticos presos por otros cargos de vagabundería. Acá no, acá hay presos de conciencia y son muchísimos, todavía quedan en las cárceles a pesar de que la ley de amnistía y anteriormente la ley de amnistía que fue aprobada, hay como unos 600.
Y no podemos olvidarnos también de los presos militares, como en el caso de los gedeones. Nosotros hemos hecho un llamado, Mauricio, un llamado a todas las iglesias para nosotros, y se quiere profundizar este caso, porque nosotros estamos viviendo, Mauricio, en un país profundamente polarizado. O sea, nuestras iglesias, en el caso de la Iglesia Cristiana Católica, siguen siendo de las pocas instituciones que conservan una reserva, si se quiere, de confianza, diría yo, transversal, ¿no? En nuestra población venezolana y en el mundo incluso. Entonces, ¿qué pasó? El llamado acá es a la unión por la liberación de los presos políticos, civiles, como te he dicho, y militares, como en el caso de la Operación Gedeón y en el caso del licenciado Ernesto Paraqueima Luigi, que tiene más de 1030 días secuestrado, detenido, que imagínate, es un preso particular de ciertas instancias gubernamentales, Mauricio. Sí hay presos políticos. Fray, quiero que usted me diga qué es lo que usted ha visto en cuanto a este tema, que la mayoría de la gente no conoce, que la mayoría de la gente en Venezuela no conoce, y fuera de Venezuela no tienen conocimiento exacto de lo que está pasando, pero que usted sí lo sabe. Bueno, primeramente, por yo decir esto, estoy aquí en Venezuela, bueno, la represión, entre comillas, ha bajado, ¿no? Entre comillas, está más sutil. Pero por decir una serie de cosas, de pensamiento, nos reprimen, nos persiguen, nos cierran los medios, torturan. Aquí hay tortura. Vamos a hablar claro. El licenciado Ernesto Paraqueima Luigi, que es el caso, o sea, son muchos casos, pero lo tengo muy cercano. Hay una tortura pero muy inteligente. Le ponen estos grilletes electrónicos en los tobillos, y a las 3 de la mañana comienzan a sonar las sirenas y no lo dejan dormir para bajar la defensa psicológica. Les aprietan las esposas, les dan sus toques, sus golpes. O sea, aquí la gente que no quiera ver esto, que hay presos políticos, los testimonios de los familiares, Mauricio, los testimonios. Hoy en día tenemos a familiares haciendo vigilia frente a las cárceles, porque no solamente el helicoide, y se quiere, es como la central, pero hay muchas casas del SEBIN y de otras instituciones de estas que se llaman órganos de seguridad del Estado, que serían órganos represivos, que tienen grandes cantidades de presos políticos. Entonces, si la comunidad no quiere verla, que ha sido una decepción, porque la comunidad internacional nada más con discursito, pero no hay un accionar. Acá el único que ha accionado, ojo, no estoy de acuerdo con los bombardeos, estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, hay que reconocer que ha sido los Estados Unidos, que entonces más o menos como que la fuerza que se imprimió, han tomado ciertas resoluciones. Pero, ¿qué vemos nosotros? Bueno, uno, que nos persiguen. Dos, que todavía acá hay gente con unas vendas en los ojos, que todavía siguen al PSUV y a Maduro. Aquí es tan bizarro lo que está ocurriendo, porque lo bueno es bueno, punto, y lo malo es malo. Pero aquí pareciera que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Aquí todavía hay gente que dice, ay, por favor, libertad a los opresores, a los que han oprimido al país por más de 26 años, y que lamentablemente muchas instituciones, como en el caso de nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica, han mantenido silencio. Es ahora que la conferencia episcopal, y hay que reconocerlo, en la presidencia de Monseñor González de Zárate, que ha sido fuerte en denunciar lo que está pasando en Venezuela. Pero muchos obispos, Mauricio, han sido cómplices, porque el silencio es cómplice. Entonces, esto es lo que está pasando en Venezuela. Para muestra un botón, Mauricio, vamos a acercarnos al frente de las cárceles. Esos familiares de los presos. ¿Por qué son cómplices los obispos? Bueno, no todos, unos 6, 7 obispos, ¿no? Pero en cierta manera la conferencia episcopal en sus comunicados
no mencionaba esto de los presos políticos, lo paseaba, así por lo menos el comunicado de diciembre, para mí fue un desastre. En cambio, el comunicado que sacó en enero sí fue más realista. ¿Por qué son cómplices? Mauricio, nosotros como iglesia, si vemos algo malo, tenemos que denunciarlo. Porque, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el anuncio de la buena noticia, ¿verdad? Cuando la buena noticia se anuncia en un sistema de opresión, se convierte en denuncia. Si yo veo algo malo y guardo silencio y volteo mi rostro hacia otro lado, eso es complicidad, porque se llama en teología pecado de omisión, el pecado de omisión. Y es lo que han hecho muchos obispos y sobre todo, lo más insólito, las iglesias evangélicas. No sé si tú has visto por allá en Colombia que se reunieron con el dictador Maduro, que está ahorita detenido, y alabando. ¿Cómo tú vas a bendecir lo malo? ¿Cómo tú vas a bendecir la cabeza de lo que está torturando? Entonces, eso es bizarro. Eso no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está muy lejano de las bienaventuranzas. La aventuranza nos llama a nosotros a liberar a los cautivos, a denunciar la opresión, Mauricio. Por eso que son cómplices muchos obispos, entre ellos muchos sacerdotes, como en el caso, por lo menos, te voy a mencionar, el obispo castrense, Benito Bracamonte. Este obispo, que es el castrense nacional, sale vestido de militar. Más que un obispo, parece un militar. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué no denuncia a los militares que él ha tenido en sus manos, que son los de Gedeón? Vemos nosotros sacerdotes como Numa Molina. Hago la denuncia pública yo. Sí, es un hermano sacerdote, pero por favor, ni siquiera ha levantado su voz como otros tantos obispos en contra de lo que está pasando en Venezuela. Incluso yo había prometido en Cuaresma no hablar de mi obispo, pero mi obispo no se ha pronunciado, Monseñor José Manuel Romero Barrios. Él no se ha pronunciado en una carta pastoral, ni siquiera ha apoyado a los presos políticos que hay en el sur del estado Anzoátegui, ¿no? Porque yo pertenezco a la diócesis del Tire. Cuidado, no estoy acusando, sino que hay que denunciar, hay que decir, porque tenemos que también hacer un acompañamiento nosotros espiritual y psicológico a la familia de los presos políticos. ¿Dónde está la Vicaría de Derechos Humanos en mi diócesis? ¿Dónde está? ¿Por qué no se activan estas vicarías de derechos humanos? O sea, yo soy religioso, no soy diocesano. O sea, no pertenezco directamente al obispo, pero mi trabajo pastoral está en una diócesis. Por lo menos el caso del licenciado Ernesto Paraqueima Luigi. Oye, que fue un alcalde en funciones que fue detenido. ¿Dónde nuestro obispo visitó a la familia? ¿Dónde le dio consuelo a esta familia? ¿Dónde él manifestó no estar de acuerdo con lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué han mantenido silencio? ¿Por qué se nos negó a nosotros cuando vino el nuncio apostólico del Papa acá a nuestra diócesis, que pedimos nosotros una audiencia en conjunto con los familiares de los presos políticos del estado Anzoátegui? El obispo dijo que no. Entonces, ¿cómo podemos llamar nosotros eso? No es complicidad, porque el silencio es complicidad, es pecado de omisión, Mauricio. Usted se va a meter en problemas con muchos en las iglesias católica, evangélica, por lo que usted está diciendo en este momento. Pero esa complicidad va en consecuencia ¿a qué? ¿A qué presume usted que ha sido ese silencio? ¿Por qué ha sido ese silencio de la iglesia? ¿Por qué la iglesia no ha decidido enfrentarse y decir y denunciar o estar del lado de las personas, como usted señala, que son presos políticos? ¿Por qué no ha estado la iglesia, ninguna de las iglesias allí? ¿Les conviene la revolución? Bueno, evidentemente no todos los obispos, pero vamos acá a hablar legalmente de la presunción viable, ¿no? Legalmente, una presunción viable. Sabemos que el hijo de Nicolás Maduro, el que llaman Nicolásito, él es vicepresidente de la comisión religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y él ha hecho lo que llaman la misión El Buen Pastor,
donde le da dinerito, no solamente a pastores de las sectas evangélicas, y me disculpe que lo diga así secta, ¿no? Porque hay las denominaciones protestantes, que son los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, esos son los propios protestantes. Las demás son denominaciones sectarias. Hermanos, en fin. Pero ¿qué pasa? Le dan un sueldo, bajan recursos, y también esos recursos, presumiblemente, vamos a hablar de la presunción, porque acá, presumiblemente bajan a algunos de nuestros obispos y evidentemente están muy comprometidos en estos casos. Por lo menos yo he venido denunciando unos casos puntuales que se han infiltrado dentro de la iglesia. Por lo menos seminaristas que no están en condiciones para recibir el orden sacerdotal, con informes negativos, en lo que se llama escrutinio, eso, Mauricio, ¿no? Que después que terminan los estudios, los seminarios, las universidades, se reúnen con el rector y los profesores y determinan si ese candidato es idóneo para ser sacerdote. Aquí hay casos de seminaristas que han sido impuestos por el régimen a través, presuntamente, del padre Numan Molina, que es muy cercano al gobierno dictatorial que tenemos, porque aquí hay que recordar una cosa: acá se fue el dictador, pero quedó una dictadura interina. Aquí tenemos que hablarlo clarito acá. Entonces, y esto se ha denunciado, esto se ha llevado a otras instancias para que se sepa lo que usted está hablando de presunción. Yo lo he hecho. Tengo una serie de, si se quiere, de pruebas para comenzar esa investigación. Yo le he dicho a la Nunciatura Apostólica, y si vamos a ir también al Vaticano, al Papa mismo, que se abra una investigación a algunas diócesis, que se abra una investigación. Yo que estoy viendo, ¿por qué? Porque acá tenemos nosotros, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las pruebas? Tenemos pruebas de los informes de seminaristas, casos puntuales, y por qué los obispos, o un obispo, o lo que sea, ellos se empeñan en ordenar a ese muchacho. Y cuando hacemos la investigación, vemos que un seminarista maneja recursos importantes en una diócesis, que por estos recursos debería manejarlos el ecónomo de una diócesis y no un seminarista. Y cuando hacemos la investigación de compañeros tuyos, periodistas que están fuera del país, vemos que hay una conexión con Numan Molina con Nicolásito por supuesto con el gobierno nacional. Entonces lo que pedimos nosotros es que se abra una investigación. Y bueno, yo he hecho esta denuncia, los obispos los que yo he denunciado, pueden denunciarme a nivel de derecho canónico, pero eso sí, en derecho, ellos deben probar que lo que yo estoy diciendo no tengo fundamento, y tenemos las pruebas bien fundamentadas para que se abra una averiguación. Aquí lamentablemente es duro decirlo, y me disculpa el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor González de Zárate, un buen hombre, un buen obispo, que ha dado la cara por la Conferencia Episcopal. Acá, si vamos a purificar la parte política en Venezuela, también nuestra iglesia cristiana católica debe purificarse. O sea, es de ambos lados, debe ser de un lado y del otro lado. A pesar de todo esto que yo he denunciado, la fe cristiana católica sigue siendo el fuerte en nuestro país. ¿Quién es Giovanni y por qué usted ha decidido enfrentar esta causa y llevar esta causa como una propia, una lucha personal? No es una decisión, es, si se quiere, es nuestro carisma en nuestra orden. O sea, yo primero, al ser cristiano, evidentemente, toda causa injusta debo asumirla como propia. 2, pertenezco a una orden que es la defensa de la civilización occidental, que nuestro carisma es el apologético. La apologética es la defensa de la fe. Y esta defensa de la fe, acuérdense que yo soy un caballero templario. Caballero templario. No eso de películas, ni masones, no tenemos nada que ver con la masonería. Somos una orden religiosa. Y dentro de nuestras reglas, dentro de nuestros estatutos, cuando hacemos la promesa, los votos, el cuarto voto es la defensa de la civilización occidental. Incluso
incluso si esa defensa tenemos que hacerla en contra de la jerarquía eclesiástica. Entonces, no es algo que yo llegué un día, me desperté y voy a defender esta causa. Te pongo la causa del licenciado Ernesto Paraqueima Luigi. Si es verdad, cuando uno ve lo injusto, uno ve el accionar de un gobernante con sus defectos, pero vemos que es muy cercano, y nadie hace nada, oye, tenemos que levantar la voz. Y no solamente levantar la voz, sino ser mediático, sino que buscar los recursos para no defender a la persona como tal, sino defender lo injusto que han utilizado las leyes para apresar no solamente a un alcalde, sino a cada gobernadores, como el caso de Juan Pablo Guanipa, que es el gobernador del Zulia, pero por negarse él a prestar juramento ante una asamblea corrupta, bueno, lo hicieron preso. Y así hay muchos casos, Mauricio. Entonces, así como podemos hacerlo con Ernesto Paraqueima, podemos hacerlo con cualquier persona política, sea Deco, sea Copellano, pero eso sí, que su causa sea justa, porque no vamos a estar defendiendo a sinvergüenza por razones de, ¿qué te digo?, pedofilia o pedófilos, o no, esos no. Esos son otro tipo, es lo que yo te decía. Hay, si se quiere, políticos presos. Es otra cosa. Entonces, esas causas no entran dentro de los presos políticos. No pintemos las cosas nosotros. ¿Recuerda usted el momento exacto cuando usted dijo, no puedo quedarme callado? Creo que desde el momento en que nací, porque en el momento en que nací, para que los pulmones trabajaran, tengo que llorar. Yo, bueno, siempre me he caracterizado, yo me crié con los frailes franciscanos, ¿no? Los menores, en un colegio católico, el Colegio San Antonio, un saludo, desde el preescolar y todo el bachillerato. Y estos frailes, y mi papá viene de la Segunda Guerra Mundial, me enseñaron que cuando uno siente algo, hay que saberlo decir, hay que decirlo, no quedarse callado, y hay que expresarlo. En esta causa, bueno, mira, esta causa yo me recuerdo cuando ocurrió en el año 92, esta intentona, mi papá, que en paz descanse, dijo algo muy importante. Dijo, ojalá el pueblo venezolano, ya mi papá falleció, tiene 31 años más o menos muerto, pero él dijo, ojalá el pueblo venezolano no se equivoque y no voten por una gorra porque van a sufrir mucho. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, a partir de allí, nosotros no podíamos quedarnos callados porque violencia genera violencia. Y se demostró al ganar, porque ganó, creo que fue la única elección que ganó Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, ahí comenzó el desastre. Y creo que tenemos nosotros 26 años marchando, Mauricio, porque te puedo mostrar fotos que todavía no tenían muchas canas, marchando en contra de lo que estaba pasando en Venezuela. Cuéntame una cosa. Apartando toda la situación que pueda ser mediática, ¿qué está pasando con los derechos humanos en Venezuela? Y si últimamente se ha agudizado la situación a tal punto de ser crítica. Yo estoy en el caso de Ernesto Paraqueima, de lo que le ponen en los pies y también la música que le ponen, pero en general, de los presos políticos, cuénteme una cosa, ¿cómo está la situación de los derechos humanos? Bueno, para mí, esta ley de amnistía es una pantomima. Es una pantomima. Es para tranquilizar, si se quiere, lo que pasó el 3 de enero. ¿Qué está pasando? Falta de conciencia, Mauricio. Porque el problema es humano, Mauricio. El problema es humano. Nosotros acá, más o menos, el 75-80% de los venezolanos somos cristianos católicos. Algunos por cultura, otros por práctica, pero somos cristianos católicos. Entonces, pareciera que nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Por lo menos en Hebreo, capítulo 13, versículo 3, dice,
acordado de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos. O sea, este versículo es la base de la solidaridad empática. El venezolano está perdiendo la empatía y que lamentablemente se ha institucionalizado la maldad. No quiero caer en el campo fanático, pero esto es una guerra espiritual. Porque date cuenta, tanto Isaías capítulo 61, versículo 1 y Lucas 4, versículo 18 dice que define la misión de Jesús. ¿Qué dice él? A proclamar la libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Y esto ha sido un pueblo que ha oprimido. Y entonces, ¿qué pasa? En 25, 26 años han disminuido, han atacado con el hambre la conciencia. Es como el perro amarrado. Un pastor alemán, tú lo tienes muy bravo y tú le das golpe y palo y le quitas la comida. Golpe y palo y le quitas la comida. Va a llegar un momento que ese perro que está allí amarrado muy bravo, entonces tú le das golpe, pero le pones comida, pero poquita. Y cuando viene ya el perro no te ladra, lo que hace es mover la cola, porque cree que el que le está golpeando lo está alimentando. Y esa técnica, que es muy represiva, es lo que está ocurriendo en Venezuela y sigue ocurriendo, Mauricio. Porque acá yo trato de entender que, se fue el dictador, lo están enjuiciando, tenemos que hablar de justicia, porque cuando hablamos de paz sin justicia, no es paz. Aquí los opresores deben ser juzgados, Mauricio. Entonces, es una cuestión de conciencia. Creo que el problema está en nosotros los venezolanos, que no sabemos elegir, no sabemos discernir y estamos pensando, no sé, es más, yo acá, y me permítanme decirme esto, y lo voy a decir porque ahora salieron como el thriller, ¿no? De sus tumbas, ¿no? Los muertos vivientes salieron. Estos políticos que se dicen ser de oposición, ¿no? Y por culpa de ellos es que hemos llegado a la situación que está viviendo Venezuela. No quiero hacer una historia de retroceso, pero quiero hacer algo que está en presente. Acá estamos viendo ahora que todos tienen una bandera y están, en vez de trabajar en cambiar la mentalidad del venezolano, están ya en campañas. Entonces están saliendo todos los muertos vivientes. Y yo me pregunto, cuidado, no soy el único. Este fraile, cuando la situación estaba más difícil y que yo creo no me han puesto preso porque de repente el Espíritu Santo trabajó doble conmigo. Porque las cosas que yo he dicho en los momentos más difíciles, de mayor represión, a mí no me han puesto preso. Y estos políticos que hicieron, se escondieron, se metieron como por debajo de las piedras. ¿Dónde estaban estos políticos cuando después de la elección del 28 que salimos en masa, ¿dónde estaban ellos? Ahora se están saliendo. Entonces, es una cuestión de conciencia, Mauricio, es una cuestión de conciencia y que los partidos, perdón que te interrumpa, los partidos tradicionales, por favor, ya den paso a una mentalidad nueva. Están saliendo los thrillers, los muertos vivientes, que son los que dañaron nuestro país. Mira, no fue Hugo Rafael Chávez Frías, fueron los políticos que hoy se dicen que son los abanderados de la democracia. Esa es la realidad. ¿Usted no cree que aquí está priorizando la prudencia de muchos sobre la justicia y por eso muchas personas se mantienen callados y prefieren mirar de lejos o poner la mano en el sol para que no le llegue el resplandor del sol? O sea, que puede haber más prudencia por parte de las personas. Tú estás como mi obispo. Que mi obispo me dice, hay que ser prudentes, Luisio, hay que ser prudentes. No, le pregunto no, para que usted me dé la respuesta. No, te entiendo, ¿no? Es una falsa prudencia. ¿Tú te imaginas que nuestro Señor Jesucristo hubiese actuado con una falsa prudencia? Ven acá, yo soy un bautizado, yo soy cristiano desde niño, o sea, estoy en la práctica y yo quiero imitar a nuestro Señor Jesucristo. Incluso sé que un día de esto a mí me pueden detener y torturar. No soy un suicida, pero Cristo cayó ante la opresión
Cristo mantuvo una falsa prudencia ante la injusticia. Podemos ser prudentes para ser misericordiosos, por lo menos. Si yo veo un leproso que está maloliente, en la Biblia, ¿no? Una persona que todo el mundo rechaza, yo debo abrazarlo. Esa es la prudencia de la misericordia. No decirle, mira, estás enfermo, yo primeramente te voy a abrazar, te voy a coger, pero cuando yo veo que el mal es mal, me están persiguiendo a mi pueblo, ponen preso a mis estudiantes, reprimen, yo voy a callar. No, a pesar de que yo pueda poner la mano sobre el sol, siempre la luz de la verdad se va a colar entre los dedos, Mauricio. Entonces, eso es lo que yo denomino una falsa prudencia. Y eso no nos lleva a nada, nos lleva a una hipocresía institucional. ¿Se puede ser neutral ante la injusticia? No, no. ¿Qué te pasa? Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Mira, te voy a dar una respuesta. Acuérdate, te está hablando un religioso, no te está hablando un político partidista. Yo me fundamento en la palabra de Dios. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, le dio una respuesta a estas personas. Dice, o eres frío o eres caliente, pero intermedio te vomito. Y no hay nada más asqueroso que un vómito. Si una persona es neutral ante esto, sencillamente, si aplicamos el evangelio, es un vómito. O sea, es una asquerosidad con patas. Entonces, se podría decir que en algunos templos, en algunos cultos, en algunas iglesias, se estaría utilizando la fe para evitar que se enfrente la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Claro, utilizan la fe como droga. Cuidado, no estoy de acuerdo en el momento en que se dijo esta frase, que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Pero tiene cierta razón, porque no se puede estar aislado, o sea, puro Dios, Dios, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, te tiras en el suelo y todo Dios, y resulta que tu pueblo se muere de hambre, tu pueblo está siendo perseguido, tu pueblo, no. La acción cristiana, Mauricio, o la acción de la religión, que es la relación con Dios, mira, una fe, óyeme bien esto no lo digo yo, lo dice San Pablo, una fe sin obra es una fe muerta. Entonces, estas personas que quieren utilizar la fe, el púlpito, y pasar de vista lo que está ocurriendo, eso es drogar al pueblo con una falsa fe. ¿Usted ha tenido miedo por hablar de frente sobre este tema? ¿Usted cree que puede ser señalado por los líderes de las iglesias de estar manipulando la situación? ¿Ha tenido miedo usted por esto? He tenido miedo no porque los líderes de las iglesias me puedan señalar, que ya lo están haciendo, ¿no? Pero gracias a Dios, cada día crece más el número de señores obispos y de sacerdotes que se están dando cuenta que lo que estamos predicando es el evangelio puro. Lo que yo he tenido miedo es que sí, caer detenido a la tortura. Pero acuérdate que miedo no es la ausencia de valentía, Mauricio. No es la ausencia de valentía. El miedo es un acto de defensa natural, biológico, psicológico, que todos sentimos. Claro que sí, al principio, muchos obispos decían, ay, este fraile lo que está es tratando de manipular. No. Acá es decir la verdad, Mauricio. Y déjame decirte, el quien no asome la cabeza, ¿no? Vamos a hablar de la cacería, ¿no? Una liebre, ¿cómo es que se dice acá en Venezuela? En los conejos, ¿no? Si un conejo no asoma la cabeza, no lo van a cazar. Entonces, si yo me quedo como el avestruz, con la cabeza metida, no me va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Siempre vamos a correr el riesgo, Mauricio, que quienes asomamos la cabeza y levantamos nuestra voz, vamos a recibir desprecio, vamos a recibir críticas, como también vamos a recibir elogios. Y ese es el riesgo que debemos correr. Además, tú, como comunicador social, imagínate tú también habrás recibido
críticas positivas y críticas negativas y también desprecio. Pero es el riesgo, porque a nuestro Señor Jesucristo no lo crucificaron en la cruz por estar él escondiendo la cabeza bajo la tierra. A él lo crucificaron porque él enfrentó el poder de que estaba en ese momento, tanto religioso como político. Ojo, yo no me voy a salir ni me voy a cambiar de religión ni me voy a meter a político. No, yo me moriré como Fray Giovanni, como religioso. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento coyuntural en el país que el evangelio se convierte en denuncia, Mauricio. Fray Giovanni, ¿qué le dice usted o cuál es el llamado que usted está haciendo a todas las iglesias en Venezuela para que trabajen en pro de la causa y busquen acercarse más hacia los presos políticos para ejercer presión? Cuénteme un poco ese llamado que usted le está haciendo a las iglesias. Sí, el llamado es a mis amigos pastores de las denominaciones evangélicas, pentecostales. Mi llamado es a todos mis amigos y hermanos sacerdotes, cristianos católicos, sacerdotes ortodoxos, presbiterianos, etcétera. Que el momento, como te he dicho, en un país profundamente polarizado, la fe juega un papel muy importante, pero que es una fe de abrir los ojos. ¿Qué buscamos con este llamado, Mauricio? Vea, uno es humanizar el conflicto. Por eso que hago el llamado a todas las iglesias, a todas las denominaciones cristianas y no cristianas. ¿Por qué humanizar el conflicto? ¿Qué significa esto? Bueno, sacar el tema de la arena puramente partidista, Mauricio, para enfocarlo como una crisis de derechos humanos y dignidad. Es lo primero que hago el llamado hoy. Segundo, que es la protección colectiva como iglesia. Cuando las iglesias actuamos en bloque, el costo político de la represión contra nosotros aumenta, ¿verdad? ¿Y para qué sirve esto, hermano Mauricio? Eso sirve como un escudo moral para la familia de los detenidos. Y tercero, sirve como un consuelo social. Brinda una estructura de apoyo psicológico y espiritual a quienes sienten que sus casos han sido olvidados por la comunidad. Por lo menos nosotros, una de las banderas que nos hemos tomado ha sido la libertad del licenciado Ernesto Paracaima Luigi, que el martes, en estos días no salió por un tecnicismo de errores en el nombre, imagínate tú, y que si Dios quiere ya, él tendría que estar saliendo ya en libertad plena, no escarcelado. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo el anuncio y la denuncia para que se investigue el caso de los gedeones. O sea, las iglesias deben pronunciarse con respecto a esto. Entonces, lo que te he dicho sería humanizar el conflicto, la protección colectiva y el consuelo social. Por eso es que estamos haciendo el llamado, Mauricio. ¿Esto sería un llamado a la rebelión dentro de las iglesias? ¿Cómo? La rebelión. ¿Una rebelión dentro de los líderes de las iglesias? Mira, esto sería un llamado a dejar la hipocresía. A dejar la hipocresía. Porque yo no puedo, por lo menos, te voy a poner un caso. Cuando la pandemia, la Iglesia Católica jugó un papel importante porque yo vi morir a muchas personas en el hospital. A mí me dio COVID 2 veces. Nuestras iglesias no cerraron. Pero en los hospitales, cuidado, no estoy criticando a mis hermanos evangélicos, pero tú lo ves en los hospitales haciendo milagros. Gloria a Dios, aleluya, en tiempo de paz, ¿no? Entre comillas. Pero cuando vino la pandemia, se desaparecieron todos los pastores. Todos. Ahora, después que pasó la pandemia, vuelven otra vez. No. Para mí, eso es comercializar con la religión. Es comercializar con la religión. Entonces, no es una rebelión, es buscar la pureza real de lo que, para que son las iglesias, Mauricio. Es la pureza real. Y si es una rebelión, bueno, mire, que se haga una rebelión a favor de la verdad. Es una rebelión a que en la Conferencia Episcopal Venezolana, nuestros obispos, ya nosotros por lo menos, yo se lo he dicho a Monseñor González de Zárate, el presidente de la Conferencia Episcopal, estamos cansados de estos comunicados que nada más lo entienden ellos y nosotros.
y el pueblo no lo entiende. No, seamos más explícitos, más humanos en esos comunicados y que nuestros obispos sean más pastores, que saquen cartas en cada diócesis, porque cada diócesis es una realidad, y que digan, mire, estamos en desacuerdo con esto, vamos a hacer una vigilia de oración por los presos políticos, vamos, que salga el obispo a caminar con sus fieles, eso. Y si, bueno, si es una rebelión, bendito sea Dios, Mauricio, bendito sea Dios y la Santísima Virgen María. ¿Qué le dice, para finalizar, a los familiares de los presos políticos que están escuchando esto? Algunos deben aterrarse de lo que puede estar pasando, porque muchas personas creen y tienen fe, más que en la iglesia, en el representante que está ahí. Hablamos del pastor, hablamos del obispo, hablamos de los líderes que están frente a las iglesias. ¿Qué le decimos a los familiares de los presos políticos, quienes también han tenido que padecer con el silencio de la sociedad civil venezolana y la comunidad internacional? Porque también hay que decirlo, la sociedad civil venezolana los ha hecho a un lado, se han hecho los que esto no ocurre, no es conmigo, no me interesa. Y así ha pasado con todos. ¿Qué le podemos decir a ellos? Porque obviamente aún están a las afueras de los centros de reclusión, aún están a la espera de saber dónde está su familiar que tiene tiempo desaparecido. Muchos de ellos no tienen ni idea en qué lugar se encuentran y muchos de ellos se aterran de ver los que han salido escarcelados en las condiciones como han salido escarcelados, que realmente dejan mucho que decir de lo que ha sido el cuidado y la preservación de los derechos humanos de las personas dentro de los centros penitenciarios, que es un delito de lesa humanidad y que no prescribe en el tiempo. ¿Qué le decimos a los familiares? Primeramente, que no dejen de orar. No dejen de orar. La oración insistente es efectiva. Toquen y se les abrirán. Busquen y encontrarán. Que no pierdan la fe, que mantengan esa fe, esa confianza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, y por supuesto en la Santísima Virgen María. Eso es a nivel particular. Y a nivel institucional, que se acerquen a sus pastores, a sus sacerdotes, que gracias a Dios en su mayoría son buenos pastores, que se acerquen a sus obispos a buscar ese apoyo, que el artículo 211 del Código de Derecho Canónico, ¿no?, dice que cada bautizado tiene derecho a buscar respuesta de sus pastores en razón de fe, y en este momento es importante. El llamado es que ese es el camino, esa es la vía, a mantenerse firme en la oración, el llamado a hacer vigilias de oración. Y ¿sabes qué? ¿Cómo podemos avanzar en esta unión, Mauricio? Permíteme hacer el llamado también a las iglesias y no solamente a los familiares que no pierdan la fe. Estamos a la orden acá, estamos a la orden nosotros en la diócesis de El Tigre. Yo ahorita mi trabajo pastoral lo tenemos en la parroquia San Francisco de Asís y que ojalá la parroquia San Francisco de Asís se convierta en el centro para acoger a todas estas causas y dar un consuelo espiritual, moral y psicológico. Y a los hermanos de las diferentes iglesias, el llamado es, para que se haga efectivo, quiero proponerles la creación de una mesa interreligiosa de acompañamiento. Hemos hablado mucho de la sinodalidad, ¿no? El Papa Francisco hablaba mucho de la sinodalidad, mi obispo habla mucho de la sinodalidad, pero la hora la chiquita no se aplica. ¿Qué es sinodalidad? Es una palabra que significa acompañar. Entonces, propongo una mesa interreligiosa de acompañamiento que documente los casos que sirvan de interlocutora ante organismos, bueno, que han perdido vigencia, pero como la Cruz Roja Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por supuesto que abrir un poco los ojos al Papa Prevost, al Papa Leo, al Papa León, porque yo entiendo que el Papa debe hablar de paz, pero el Papa allí, él como el representante de todos nosotros los cristianos católicos en el mundo, él debe decirle a lo malo, malo y bueno es bueno, y que las nunciaturas apostólicas, sobre todo la nunciatura apostólica
de nuestro país, estos familiares de presos políticos hagan una vigilia frente a la Nunciatura Apostólica, y que la voz de los familiares de los presos políticos y los presos militares también llegue al Papa, y que el Papa se pronuncie realmente con lo que está pasando. Propongo acá que esta mesa interreligiosa, bueno, vaya a la embajada norteamericana ahora que ha abierto, y también hagan una vigilia allá, y que digamos, mire, no es así, eso es mentira, que la señora Delcy Rodríguez sea una aliada, porque ella es para atrás y para adelante, que es la propuesta que hago humildemente, Mauricio. Ay, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos. El día de hoy, inmediatamente que lo contactamos, usted accedió a darnos la entrevista. Le mandamos un abrazo de solidaridad por lo que usted está haciendo. Esperamos, por supuesto, tener un nuevo contacto para ver cómo avanza la propuesta que usted está haciendo. Sus palabras finales para quienes nos ven dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Sí. Hago llamado a mis hermanos de los medios de comunicación al cual pertenezco. Puedo mencionar la cadena, ¿no? Acá a mis hermanos de Radio Católica Internacional Templaria, a mis hermanos de Multicanal Radio Internacional, que divulguen lo que está pasando en Venezuela, que no crean que ha pasado la tormenta, no, ahora tenemos una represión más sutil. Hago el llamado a nivel internacional al pueblo mundial que por favor no dejemos de rezar, que mantengamos la fe. Yo le tengo mucha fe al Santo Rosario, y que entendamos que esta es una guerra espiritual. Hago el llamado al padre Freite, que está en los Estados Unidos, está exiliado, al padre Palmar y a todos los sacerdotes que hoy se encuentran fuera del país, y que yo decidí quedarme acá en esta lucha. Es el momento de que ustedes en los medios de comunicación levanten aún más fuerte la voz, como lo ha hecho el padre Palmar, y que mis hermanos sacerdotes venezolanos que están en España, que están en Italia, que están en otras latitudes, por favor, levanten su voz. No le tengan miedo a los obispos. No le tengan miedo a los obispos. El obispo podrá sancionarlos un momento, pero acuérdense que acá vamos a ser juzgados nosotros, vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me consolaste, preso y fuiste a consolarme. O sea, son las obras de misericordia las que nos va a llevar a nosotros a ganar el reino de Dios. Y no soy un fanático, sencillamente soy una persona real que para llegar al cielo primero debo pisar tierra. Autorizamos a los medios que usted ha mencionado a que puedan difundir esta entrevista y lo hagan, si bien deciden retransmitirla, le damos la autorización para que puedan retransmitir esta entrevista, que usted le comparta el link y que ellos lo puedan hacer. Los autorizamos sin ningún tipo de problema de reclamo de derechos de autor. Bueno, buenísimo, porque entonces eso es diciendo la palabra y transmitiéndola a todos los medios hermanos, tanto católicos y no católicos, para que este llamado se haga la voz, pero no la que clama en el desierto, sino la voz de nuestro Señor Jesucristo, que vivió, murió y resucitó por nosotros. Muchísimas gracias por su entrevista. Dios nos bendiga en Cristo y María, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Y permíteme despedirme con el saludo de la Orden Templaria, ¿no? Es un salmo. Non nobis et Domine tuo la gloria, que significa no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino toda la gloria para tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias a ti, Mauricio. Gracias.